Bien, como les dije la semana pasada, hemos iniciado una serie de sermones que es revisar una a una todas las parábolas de Jesús en los Evangelios. Toda y cada una de ellas. Y la semana pasada hicimos un breve ejemplo, pero la idea es ir cronológicamente revisando desde la primera parábola hasta la última de Jesús en su ministerio. ¿Y por qué en orden cronológico? Porque no es lo mismo una parábola lanzada por Jesús al comenzar su ministerio, donde es menos conocido, que cuando ya su ministerio está cerca de su fin, cerca de Jerusalén. Va siendo progresivo e intensificado lo que Jesús va revelando en sus parábolas. Por eso queremos hacer un orden cronológico. Y hoy vamos a ir a una de las parábolas más conocidas quizá, popularmente titulada como la parábola del vino nuevo y los odres viejos. Bien. Para desarrollar cada una de las parábolas en estos próximos meses, lo que vamos a hacer es seguir un orden o una pauta común. La primera será leer el contexto de la parábola, qué es lo que está ocurriendo antes de que Jesús comunique la parábola. La segunda será lectura de la propia parábola. La tercera es, a la luz del contexto y de lo que Jesús ha dicho, interpretar lo que Jesús está diciendo y queriendo decir. Y luego una aplicación práctica a nuestra vida hoy. ¿Sí? Esas serán las pautas: contexto, lectura de la parábola, interpretación de la parábola y aplicación de la parábola. Bien. La semana pasada les dije además que si queríamos ir a un evangelio que fuese cronológico, ¿a qué evangelio tenemos que ir? Al de Lucas. Muy bien. Y el propio autor, Lucas, nos dice que esto es así. Vamos a Lucas 1, del 1 al 4. Fíjense lo que dice el evangelista Lucas al comenzar su evangelio. Lucas 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, estos son sus apóstoles, los escogidos de Cristo, me ha parecido también a mí, verso 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Es decir, Lucas está diciendo claramente que él, cuando acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén, siendo pastor probablemente de Filipos, no se dedicó simplemente a estar de paseo por allí, sino que comenzó a entrevistar a cada uno de los testigos presenciales de la vida y ministerio de Jesús para poder escribir en orden todo lo que aconteció en la vida de Jesús. Y sabemos que esto es así, muy probablemente uno de los testigos fue la propia María, madre de Jesús, porque Lucas da más detalles de la infancia de Jesús que el resto de evangelistas. Y él comienza a escribirlas por orden: oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está escribiendo a un discípulo llamado Teófilo, creyente, y quiere escribir toda la vida de Jesús en orden cronológico. Y hace exactamente el mismo ejercicio con el libro de Hechos, que también es de Lucas. Bien. Es el único evangelio de Lucas el que dice que diligentemente quiere escribir en orden todos los acontecimientos. Sabemos además que el evangelio de Mateo y de Marcos también escriben sobre la vida de Jesús al completo. Y hacen una sinopsis, un resumen de las obras y partes más importantes de la vida y ministerio de Jesús. Por eso se le llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué hacen una sinopsis? Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Hacen una sinopsis de la vida de Jesús. Juan no es un evangelio sinóptico, sino que se centra en las últimas semanas de vida y lo que hace es apuntar teológicamente a quién es Cristo. Juan, ya sabiendo que Mateo había sido escrito, que Marcos había sido escrito y que Lucas había sido escrito, da por suficiente la sinopsis completa de la vida de Jesús y afronta la vida de Jesús teológicamente. Pero Lucas nos está diciendo no solamente que es sinóptico, sino que es cronológico, porque lo pone en orden. Por eso vamos a acudir habitualmente al Evangelio de Lucas para ver el orden de las parábolas. ¿Sí? Bien. Curiosamente, en el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más parábolas de Jesús tenemos, 32. En el Evangelio de Mateo tenemos 29 y en el Evangelio de Marcos tenemos 11. ¿Saben cuántas parábolas tenemos en el Evangelio de Juan? Ninguna. Porque Juan, como les he dicho, no es sinóptico. Busca apuntar doctrinalmente las palabras de Jesús. Bien.
Para afrontar cualquier parábola, lo primero que tenemos que hacer, y cualquier texto en la Biblia en general, es leer su contexto. Leer lo que está ocurriendo antes de poder interpretar el texto que queremos leer. Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, cuando se juntaba con sus aprendices, les decía: hay 3 cosas importantes y principales para entender un texto bíblico. La primera es contexto. La segunda es contexto. Y la tercera es contexto. Contexto, contexto, contexto. Y me acuerdo cuando leí esta frase, fui a mi esposa Nayara y le dije: wow, Agustín es tremendo. Contexto, contexto, contexto es lo más importante para entender la palabra de Dios. Y Nayara me puso cara de limón. Me miró, ustedes que conocen a mi esposa, ¿saben la cara que le pone de desaprobación? Esa cara particular. Y dije yo: ¿qué pasa? ¿No estás de acuerdo con Agustín, padre de la Iglesia? Dijo: a ver, si el Espíritu Santo inspiró la palabra, creo, me dijo mi esposa, lo más importante para poder entender la palabra de Dios, si el Espíritu Santo la inspiró, es comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo y comunión con el Espíritu Santo. Y dije: tiene razón mi esposa, tiene bastante razón. Si tuviéramos que tomar la regla principal, si yo no soy creyente, si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no habita en mí, ¿cómo voy a entender lo que Él inspiró? Y reconciliando a Agustín con mi esposa, yo le voy a dar 4 pautas principales. Comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo y contexto. ¿Vale? También es importante el contexto. Bien. Vamos entonces a leer el contexto, pero déjeme decirle algo que es importante que usted lo entienda. A veces pudiera parecer, siendo un culto de domingo, que me tomo muchas veces demasiadas molestias en explicarle muchas cosas. Le doy detalles, le hablo del contexto, le hablo de Lucas, las parábolas que tiene, le hablo de un montón de cosas que pareciera más un seminario bíblico que una predicación de domingo. Y estamos habituados a ir a un domingo y que alguien comparta de la palabra y, bueno, pues predicó. Déjeme decirle que la predicación de un pastor a su congregación no solamente tiene que ser directiva, correctiva, exhortativa o motivacional, sino principalmente, bíblicamente, instructiva. Lo que se le demanda a un pastor cuando predica en su congregación, en base a la palabra de Dios, en los requisitos de un pastor, 1 Timoteo 3:2 dice, apto para enseñar. Y Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, instrucción y convencer a los que contradicen. Es decir, la labor principal de un pastor cuando toca predicar a su congregación es la de instruir y enseñar la palabra. No que usted reciba como un mero receptor y usted no sepa por qué o cómo leer la palabra. El principal propósito de este tipo de predicaciones precisamente es que usted mismo, sin intermediarios, sin alguien que lo haga por usted, pueda afrontar una lectura bíblica, devocional y personal y extraer y nutrirse de lo que la palabra de Dios dice. Por eso le hablo del contexto, por eso le hablo de cómo leer la Biblia, cómo aplicarla. Y hacemos esto de forma práctica porque ahora tomamos esas normas o reglas y las aplicamos en la propia predicación. Y la idea e intención, como le digo, es que usted mismo lo pueda hacer. Si una iglesia debiera ser en este tiempo local, debería ser el reflejo de la iglesia de Berea. Hechos 17. Que eran más nobles que los de Tesalónica y cuando Pablo predicaba, escudriñaban todos los días en las Escrituras y lo que decía Pablo era verdad. Como los de Berea. La idea no es que yo le regurgite lo que Dios me ha puesto en mi corazón, sino que usted mismo pueda hacerlo cuando lee la palabra de Dios. Por eso me tomo más molestias de las debidas habitualmente en explicarle un montón de cosas. Porque debe ser así, yo no le escondo nada. Todo lo que yo pueda aprender se lo quiero transmitir. ¿Amén? Ahora vamos a aplicar lo importante que es leer el contexto, lo importante que es leer detenidamente un versículo o una parábola, cómo podemos interpretarla y cómo podemos aplicarla. Vamos entonces a Lucas 5, del 27 al 35. Tenemos en Marcos 2 y Mateo 9 el mismo pasaje, pero Lucas da un poco más de detalles en la parábola, por eso hemos tomado Lucas. Vamos a leer el contexto. Lucas 5, 27 al 35 dice: después de estas cosas, lo primero que tenemos que preguntar no es qué cosas han pasado.
Bueno, para saber qué cosas han pasado, dice cosas, no cosa. Han pasado varias cosas. Por lo tanto, lo primero que podríamos hacer para entender este contexto es leer el capítulo 5 entero de Lucas. Y en el capítulo 5 de Lucas, que es cronológico, han pasado 3 cosas importantes. La primera, Jesús ha hecho una pesca milagrosa por la cual ha llamado a Pedro, a Juan y a Jacobo como discípulos. Y en ese pasaje es cuando Pedro dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús le dice, yo te haré pescador de hombres. Tú estás pescando peces, yo te haré pescador de hombres. Lo siguiente que pasa después de este suceso es que Jesús sana a un leproso. Y su fama se comienza a extender en los lugares, pero Jesús decide irse a lugares desiertos a orar y tener comunión con el Padre. No está buscando protagonismo todavía. Y después de esto Jesús llega a Capernaum. Este detalle lo tenemos en Marcos 2:1. Y está en una casa predicando y la casa se llena de gente. Y está tanta gente abarrotando la casa que unos hombres que tienen un amigo paralítico suben por el tejado, abren el tejado y hacen descender a su amigo. Y en medio de la predicación es interrumpida porque un hombre es puesto delante de Jesús, enfermo y paralítico. Y lo que hace Jesús en ese instante es, tus pecados te son perdonados. Y la gente empieza a decir, ¿qué es esto? Solo Dios perdona pecados. ¿Cómo se atreve a pedir o a decir que perdona los pecados? Y Jesús, conociendo lo que estaban pensando en su corazón, ¿qué dice? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados a este o decir que se levante y ande? Para que sepáis que tengo autoridad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y anda, y el paralítico anda. Y toda la ciudad se queda estupefacta, evidentemente asombrada, que el poder de Dios está con Jesucristo. Ahora, después de estas cosas, salió Jesús, verso 27, y vio a un publicano llamado Leví. Este es Mateo, el evangelista Mateo, apóstol de Jesús. ¿Sentado dónde? Al banco de los tributos públicos. Estaba cobrando impuestos Mateo. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su... ¿A quién le hace un gran banquete Mateo? A Jesús. Y por lo tanto a los discípulos que acompañan a Jesús. Hasta aquí todo claro. Una reflexión acerca de este versículo 29. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros tomar decisiones que implican dejar cosas atrás en el mundo, ¿no? Un trabajo, una relación tóxica, algo en particular en nuestra vida, un hobby. Les recuerdo que Mateo acaba de dejar su trabajo y se está volviendo cada vez más pobre y lo está celebrando. Mateo está haciendo una fiesta por haber dejado su trabajo, ser más pobre que ayer y poder seguir a Cristo. Es una fiesta para Mateo, es un gozo enorme, no es una penitencia o algo terrible en lo que está dudando, sino que hace fiesta, porque ahora se ha quedado sin empleo, ahora se ha quedado sin poder lucrativo para la gloria de Dios. Fíjense qué interesante es este texto. Bien, seguimos. Y había en el banquete, aparte de Jesús y sus discípulos, ¿qué? Mucha compañía de publicanos y de otros. ¿Había compañía de quiénes? Publicanos y de otros. Lucas es sutil y dice que había otros. Mateo, que recuerda perfectamente esta fiesta en su casa, dice en su evangelio, y había pecadores. Mateo dice, había publicanos y pecadores. Porque recuerda perfectamente esa escena en su casa y a quién invitó Mateo. Bien, que estaban a la mesa con ellos. Jesús, sus discípulos, su nuevo discípulo Mateo, publicanos y pecadores, todos en la misma mesa. Ese es el contexto. Bien. Verso 30. Y los escribas y los fariseos, viendo esta escena, ¿qué hacen? ¿Murmuraban contra quién? ¿Contra Jesús o contra sus discípulos? Contra los discípulos. La atención de los fariseos, siempre ustedes van a ver, es contra los discípulos. Diciendo, a los discípulos les dicen, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Sin embargo, aunque le preguntan a sus discípulos, ¿quién responde por ellos? Cristo responde a la pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta respuesta de Jesús es magistral,
porque ellos están juzgando qué hace Jesús y sus discípulos en medio de pecadores comiendo. Y Jesús les responde de manera muy efectiva. Les dice, cuando un médico va a visitar una casa, va a visitar la casa de un enfermo o de un sano. Va a visitar la casa de un enfermo. El sano no necesita visita en su casa, pero el médico va a visitar a alguien que está enfermo. Les está diciendo, ustedes predican la ley y los profetas en las calles y es su responsabilidad hacerlo para que el pueblo se arrepiente y se acerque a Dios. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo en esta casa. Porque yo como médico vengo a sanar a los enfermos, vengo a estar con pecadores para que puedan arrepentirse. Y la respuesta de Jesús es entendida perfectamente por los fariseos, porque no insisten en debatir con él si él es médico y está rodeado de enfermos, porque tiene todo el sentido del mundo que un médico esté visitando enfermos. Ahora, no siguen con un argumento evaluando a Jesús, sino que contrarrestan, versículo 33. Entonces ellos le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los nuestros, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ahora ya no están preguntando a los discípulos, ahora están dirigiendo la acusación a Jesús. ¿Por qué permites? ¿Por qué tus discípulos no actúan de forma piadosa? Y fíjense que la pregunta es muy buena, porque ellos no están aludiendo a su propio ministerio, sino que incluyen a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan? Porque Jesús había confirmado y ratificado el ministerio de Juan públicamente. Y Juan el Bautista había confirmado y ratificado a su vez el ministerio de Jesús. ¡Ey, Jesús! Ya no te fijes en nosotros, pero Juan, que también predica arrepentimiento, podemos ver que hay una obra de arrepentimiento porque sus discípulos oran y ayunan. Los nuestros oran y ayunan. Los tuyos comen y beben. ¿Qué clase de médico es este que cuando cura la gente está de fiesta comiendo y bebiendo en lugar de orar y ayunar? La pregunta es muy buena. Y ahora es cuando Jesús responde con una metáfora. Verso 34. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos. ¿Quién es el esposo? Cristo. Mas vendrán días cuando el esposo les será ¿qué? Quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús. Jesús no está negando el ayuno y la oración. Jesús está diciendo que estos hombres pecadores se están acercando a Él y que tienen que ser transformados por Él y que llegará el día en que oren y ayunen. ¿Sí? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Bien. La pregunta es clara. ¿Sobre quién está respondiendo la pregunta Jesús? ¿Sobre evaluar a los fariseos o a sus discípulos? ¿A sus discípulos? La respuesta es sobre sus discípulos. Bien. Ahora vamos a la lectura de la parábola. Porque la parábola es incrustada por Cristo como complemento a la respuesta que acaba de dar. Lucas 5, 36 al 39, leemos la parábola. Les dijo también una parábola. Es decir, Lucas está diciendo detalladamente que acompañando la respuesta de yo soy el novio, ellos son los invitados a la boda, ahora están conmigo, pero cuando yo no esté, ustedes verán cómo oran y ayunan, pero todavía no. La respuesta es complementada con una parábola que lanza Jesús, una historia. Y esta es la historia. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Se echa a perder el vino nuevo y el odre viejo. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo, el viejo, es mejor. Vamos despacio entonces con esta lectura. Nadie, ninguna persona en su sano juicio, no tiene sentido, ni lógica, ni razón de ser, cortar un pedazo de un vestido nuevo y ponerlo en un vestido viejo.
Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan que yo tengo una camisa vieja, de esta vieja, ya, que la pones en la percha y tiene la forma de mi espalda? Tiene tantos usos que es parte de la familia ya, la camisa. Y está ya arrugada, descosida, desbotonada, hecha polvo. Y yo me compro una camisa nueva. Y le tengo tanto cariño a la camisa vieja que cojo la nueva recién comprada para muchos usos y muchos lavados y la empiezo a cortar. Y cojo esos parches de la nueva para incrustarlos en la vieja. ¿Tendría algún sentido esto? ¿Por qué? Hay un doble error, dice Jesús. Primero, echas a perder la nueva. Segundo, no armoniza con la vieja porque la tela es diferente, porque el color es diferente, porque tiene mucho menos lavados y todo el mundo se va a dar cuenta que he puesto un parche que no es natural ni propio de la camisa vieja. Todo el mundo va a ver que he puesto un trozo de tela que no es propio de esa camisa vieja. Y ahora Jesús hace exactamente lo mismo, con un mismo ejemplo, con los odres y el vino. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Es decir, vuelve a ser un error doble, no solamente pierdo el vino, sino también pierdo el odre. ¿Se están dando cuenta? No armoniza. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Para poder conservar el vino nuevo necesito odres ¿qué? No voy a echar en ningún caso vino nuevo en odre viejo. Bien. Y ninguno que beba del viejo, del añejo, quiere luego el nuevo. Porque dice, el viejo es mejor. Ya sé cómo sabe, no me cambie mucho, ya me gusta este vino. ¿Sí? Bien. Interpretación de la parábola. Y ahora le ruego en esta mañana que usted abra su mente y su corazón, porque preparando esta charla hace 15 días, Dios cambió por primera vez en mi vida la interpretación de esta parábola. Que no es lo que habitualmente se suele predicar e interpretar de esta parábola. Y le digo más, a la conclusión a la que llegué interpretando esta parábola, si no llego a encontrar que ya en la Reforma hubo comentaristas bíblicos que llegaron a la misma conclusión, no me atrevería a compartirla con usted por prudencia. Cuando uno tiene algo que dice, ¡guau! Esto es muy especial de Dios y nadie se ha dado cuenta, prudencia. Pero al encontrar que ya en la Reforma, hace unos cuantos siglos, hay una corriente de interpretación de esta parábola, tal y como yo encontré al leerla una vez más, me atrevo con libertad a hacerlo, con humildad y con prudencia, y que usted saque sus propias conclusiones. El primer error cuando nos acercamos a esta parábola es descontextualizarla de lo que Jesús acaba de responder y por algún motivo relacionar que Jesús a lo viejo le llama malo y a lo nuevo le llama bueno. Jesús llama a lo viejo viejo, a lo nuevo nuevo y que no armonizan. ¿Sí? Si llegamos a la conclusión fuera del contexto de que lo viejo es malo y que lo nuevo es bueno, llegaremos a la conclusión habitual que todos llegan, que es que Jesús está hablando de los fariseos. Que los fariseos son el odre viejo y que su doctrina es el vino viejo y que por eso no entienden nada de lo que Jesús hace y que los odres nuevos son sus discípulos y que el vino nuevo entonces es Cristo que ha venido a derramarse sobre esta generación nueva que sí se arrepiente y cree de verdad en Cristo. ¿Sí? Esta es la interpretación más habitual y cotidiana de esta parábola. Sin embargo, no es lo que parece acontecer en el texto. ¿Por qué? Jesús está siendo preguntado por qué sus discípulos no oran y ayunan. Y la respuesta de Jesús es sobre sus discípulos, no sobre los fariseos. Si la respuesta hubiera sido, ¡oh, hipócritas, generación de víboras! ¡Ay de vosotros, sepulcros blanqueados, que no entendéis nada, que ponéis obras muertas, que hacéis lo que os da la gana, que ponéis cargas que los hombres no pueden sobrellevar! Sí podría ser entonces la interpretación correcta que Jesús habla de odres viejos fariseos y odres nuevos sus discípulos. Pero Jesús no responde al comienzo de su ministerio de ningún caso de esta manera. Porque está siendo preguntado por una causa legítima. No le están diciendo a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos. Le están diciendo por qué no oran y ayunan, cuando eso es un testimonio real de un creyente comprometido con Dios. Que todo creyente comprometido con Dios ora y ayuna, en su relación natural con Dios. Y Jesús responde,
Cuando estamos de boda y el novio está con los invitados, ellos están en celebración. Cuando el novio se va, ellos entonces ayunarán y orarán. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De sus? ¿Quiénes son los odres viejos entonces? Sus discípulos. ¿Y quién es el vino viejo que ha venido a ese odre viejo? Cristo. Porque el ministerio de Cristo no ha venido a una sinagoga a predicar a los que se creen justos. Ha venido a las calles a predicar a pecadores, a odres viejos, con sus formas viejas. La interpretación más ceñida al contexto bíblico de esta parábola es entender, por lo tanto, que Jesús está hablando de odres viejos, sus discípulos, y vino viejo, Cristo que ha venido a por ellos. Jesús está en la casa de un hombre que hace unas horas estaba cobrando impuestos y está haciendo una fiesta con sus discípulos allí. Ahora, los fariseos no entienden nada, porque dicen, ¿por qué no hacen obras de fruto de arrepentimiento sincero? ¿Por qué no están orando y ayunando? ¿Por qué no están consagrados? Jesús les responde, ustedes quieren que estos pecadores, desde el primer instante, sean creyentes maduros y devotos. No juzguen ahora cómo están. Júzguelos cuando yo me vaya. Dejen que haga mi obra completa en ellos cuando sean odres nuevos. Ahora son odres viejos, tengan paciencia, evalúen a mis discípulos cuando yo ya no esté. Ahí podrán evaluar cuál es la transformación del verdadero evangelio. Ustedes quieren que hagan obras muertas, que ayunen y oren no porque lo sienten en su corazón, sino para fingir que son religiosos. Están tomando el ayuno y la oración como un acto religioso y superficial en lugar de un acto sincero y devocional de su relación con Dios. La oración y el ayuno, hermano, no es una carga o una norma que nos podamos imponer. Es algo que brota de nuestra relación sincera con Dios. Y no armoniza, les dice. Ustedes quieren poner ayuno y oración en odres viejos. Pero lo que va a ser es una hipocresía religiosa. No armoniza poner vino nuevo en odre viejo. Porque el vino nuevo, la oración y el ayuno legítimo son de un corazón nuevo, un odre nuevo. No puede entrar en un odre viejo. No pidáis un odre viejo. Pecadores que están conociéndome por primera vez todavía, vino nuevo. Actos piadosos de creyentes maduros y consagrados a Dios. No evalúen todavía a estos odres. Ustedes están pidiendo a estos odres viejos que se comporten como nuevos. Calma. Jesús está hablando de diferentes etapas de todo ser humano que se acerca a Cristo. No que sean buenas y malas, sino diferentes etapas que vivimos. Primero tienen que tener un encuentro con Cristo completo para poder ser un odre nuevo. Y por eso concluye, ninguno que beba del viejo va a querer probar el nuevo. Cuando yo me vaya y diga que me voy a ir y diga que tengo que ir a la diestra del Padre, ellos van a tener temor, que es precisamente lo que pasó. No querían que Jesús muriera, no querían que Jesús se fuera. Dice Jesús, yo resucitaré. Y dice, no, no te vayas. El odre viejo, anclado a ese vino viejo que vino a llamarlos para arrepentimiento. Hermanos, ¿cuándo los discípulos de Jesús fueron transformados? ¿Cuándo fueron odre nuevo? ¿Cuándo fueron llamados la primera vez? Vamos a ver que no. O cuando Cristo murió, resucitó, se presentó delante de ellos, ascendió a la diestra del Padre y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. ¿Cuándo demostraron ser odre nuevo? Cuando el vino nuevo se derramó sobre ellos. Bien. Podemos ver esto claramente a lo largo de los evangelios y que esta interpretación es la correcta desde mi punto de vista, porque podemos ver la compañía que Jesús tuvo durante todo su ministerio. Bueno, el primer nombre que vamos a citar esta mañana es nuestro querido Pedro, ¿verdad? Es el que más habla, es el que más actúa. Vamos a ver la compañía de Pedro durante la vida y ministerio de Jesús. Pedro, negador de su maestro al final, cortador de orejas, el que dice que dará su vida por Jesús y que los demás no, pero no lo hace, y aquel que dijo a Jesús, no vayas a la cruz. Odre viejo. Mateo 16, 21 a 23. Fíjense. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? Voy a Jerusalén y padeceré mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y seré muerto y resucitaré al tercer día. El pack completo. Les dice, voy a ir a Jerusalén, me van a apresar, voy a sufrir, voy a morir, voy a resucitar. No les esconde nada, fíjense.
Entonces Pedro lo toma aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Odre viejo. Lucas 22, 60 al 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, se vuelve hacia Pedro y lo mira. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Odre viejo. ¿Qué decir de los otros 2 discípulos más cercanos de Jesús? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Estos son, o ellos o su madre, la que pidieron 2 tronos en el cielo junto a Jesús. Y estos son los apodados por Jesús los Boanerges, hijos del trueno. Y estos son los que dicen en Samaria, pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma, los samaritanos. Con un espíritu impetuoso. Lucas 9, 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Están diciendo, tenemos autoridad para mandar fuego del cielo como Elías. ¿Quieres que lo hagamos? Entonces, volviéndose, siempre que vean que Jesús se vuelve a sus discípulos es para darles un palo. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Odres viejos. ¿Qué decir, evidentemente, del más viejo de todos los odres de Jesús? Judas Iscariote. Ladrón y traidor. Este se quedó viejo. Juan 12, del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque quisiera dar limosna, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12 más cercanos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar a su maestro por el precio de un esclavo. Odre viejo. Y podría tener muchos más textos en los evangelios. Pero quiero darle uno más en Juan 14. Mire, la conversación de Tomás y Felipe con Jesús en Juan 14 es maravillosa, es digna de estudio. Vamos a Juan 14, 5 al 9. Fíjense, al final de su ministerio, Jesús, qué tipo de respuestas tiene que dar a sus discípulos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús ha dicho, voy a morir, voy a resucitar y me voy a sentar a la diestra del Padre. Pero él dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Gloria a Dios por las preguntas de Tomás, porque tenemos respuestas de Jesús que son revelación para nosotros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora fíjense el versículo 7. Si me conocieseis, es decir, no me conocéis todavía, lo estás demostrando, Tomás, también a mi Padre conoceríais, no me conoces a mí, no me conoces a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, si me veis a mí, veis al Padre. Y decimos, gloria a Dios, ahora le conocen. Mira lo que dice Felipe, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, odres viejos, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Odres viejos, que necesitaban ser transformados. Y el vino viejo vino para transformarles a ellos. Ese era el motivo y el ministerio de Cristo. Y no es raro entonces ver al final de su ministerio, después de la transfiguración de Jesús, que sus discípulos no son capaces de echar un demonio de un endemoniado. Mire lo que dice Mateo 17, 17. Respondió Jesús y dijo,
oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá y echa fuera el demonio. Y Jesús comienza a advertir al odre viejo que el vino viejo se va a acabar. Justo en ese mismo capítulo, versículos 22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es un mensaje de esperanza, pero ellos se entristecieron en gran manera, porque el que prueba el vino añejo no sabe cómo será el vino nuevo. No quieren que el vino viejo se termine, porque son odres viejos. Y constantemente en los propios evangelios podemos ver que los propios discípulos y los evangelistas que escriben los evangelios relatan que eran odres viejos y que no entendían las cosas. Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, fue ascendido a la diestra del Padre, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Lucas 18:34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y cuando Jesús es apresado, él mismo se entrega y es llevado a la cruz del Calvario, los discípulos no entienden y salen corriendo y huyendo todos ellos. Salen todos muertos de miedo. Odres viejos que no entendían todavía lo que estaba pasando allí. Y aun con Jesucristo resucitado, Lucas 5 dice que Jesús le prometió a Pedro que sería pescador de hombres. Después de Jesucristo resucitado y 2 veces ya aparecido a sus discípulos, fíjense el pescador de hombres lo que está haciendo. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Vamos a ver qué discípulos están aquí. Tenemos a Simón Pedro, cómo no, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, ya van 5, y otros 2 discípulos. 7 de los 11 discípulos, porque Judas ya se ha suicidado, están juntos. Y Simón dice: voy a pescar hombres. No, a pescar peces. Dice: vamos nosotros también contigo. 7 de los 11 discípulos pescando peces en lugar de hombres. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El odre viejo volviendo a su rutina vieja. Ya no hay vino, pues me vuelvo a mi casa. ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta de lo que Jesús está revelando en la parábola? Que la advertencia es para sus discípulos, que tienen que entender desde el principio del ministerio de Jesús que el vino viejo se acabará y que necesitan ser transformados en odres nuevos. Bien. La transformación de los discípulos comienza, y es evidente, cuando Jesucristo resucita, se presenta delante de ellos en varias ocasiones, asciende a la diestra del Padre y da la promesa de que ya no estaría con ellos, sino en ellos. Juan 14:17. Fíjese la promesa de Jesús. El Espíritu de verdad, este es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Vosotros conoceréis el Espíritu de verdad cuando more en vosotros, porque ahora está con vosotros. ¿Por qué está con vosotros? Porque Jesús comenzó su ministerio diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y dice que en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él, dando testimonio de que el Espíritu de Dios estaba en Cristo. Y si el Espíritu estaba en Cristo, por lo tanto ellos estaban con el Espíritu de Cristo, porque Cristo estaba en medio de ellos. Pero que conocerían la verdad no cuando el Espíritu estuviera con ellos, sino en ellos. Por eso era necesario que Cristo se fuera, para que estuviera en ellos. Pero dice: estará con vosotros. Futuro, todavía no estaba. Es una promesa para el futuro. Juan 16:12-14 dice exactamente lo mismo. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las vais a entender. Ya no os puedo explicar todo todavía, las entenderéis después. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, futuro,
Él os guiará a toda la verdad, futuro, porque no hablará por su propia cuenta, futuro, sino que hablará todo lo que oyere, futuro, y os hará saber las cosas que habrán de venir, futuro. Él me glorificará, futuro, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, futuro. Es una promesa. Pero gloria a Dios por la promesa de Cristo, porque ese futuro se hizo presente. ¿Y cuándo se hizo presente? ¿Cuándo eran odres nuevos ya? ¿Cuándo el vino se derramó sobre ellos? Hechos 2, del 9 al 4. Ahí usted tiene el testimonio inequívoco de que ya el odre era nuevo para la gloria de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y de repente, sin previo aviso, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. La promesa se cumplió. Ya eran odres nuevos para recibir el vino nuevo. Ahora, ¿quiere usted ver a Pedro como un odre nuevo? Le va a sorprender, ¿eh? Nada que ver. Otro hombre, otra naturaleza, otro Pedro. Ese pescador de peces impetuoso, bravucón, que no se calla ni una sola vez y encima cobarde. Fíjense lo que hace el odre nuevo con vino nuevo. La primera predicación pública del apóstol Pedro. Acompáñame a Hechos 2, 22 al 39, la voy a leer entera. Fíjense el odre nuevo con vino nuevo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Se acaba de formar un tumulto en la ciudad de Jerusalén porque están empezando a hablar lenguas extrañas y la gente, escuchando esos idiomas, sabe que esos galileos no pueden hablar esos idiomas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se convoca una multitud. Se levanta Pedro junto a los apóstoles y comienza a predicar. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales de Dios que hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, no podéis negar el poder de Dios en Cristo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, presciencia, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, culpa a la ciudad de Jerusalén y culpa a los romanos, crucificándole. Verso 24. Al cual, ¿qué hizo Dios? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, acude al Antiguo Testamento, una profecía de David: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente que el patriarca David, el rey, murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros en la ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado este vino nuevo que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay predicación más cristocéntrica que glorifique la obra de Cristo al completo que la primera predicación de Pedro. No se puede ser más pescador de hombres. Al oír esto, fíjense el vino nuevo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y hacedlo de forma pública. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el vino nuevo también, el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, nuevos creyentes, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí los tienes orando y ayunando para la gloria de Dios. Ahí tienes el cumplimiento de que el vino nuevo se derramaría sobre odres nuevos. Ahí tienes a los discípulos siendo odres nuevos, con vino nuevo, orando y ayunando. Pero no por una imposición humana, sino porque brota de su relación con Dios. Ahí está la promesa cumplida de la primera parábola de Cristo. Ya viéndolo mucho antes, ya anunció lo que pasaría y se cumplió en ellos. Este Pedro es otro Pedro, es otro odre, es otro Pedro, nada que ver, ¿verdad? Jesús les está diciendo a estos fariseos: acabo de sacar un hombre de la calle cobrando impuestos y ahora se goza porque va a seguir al maestro. Y en vez de gozarse con ellos, están aquí criticando si está celebrando una fiesta o no. Calma. Dejadme que yo haga mi obra en ellos. Jesús está diciendo claramente: no tenéis ni idea de lo que yo puedo hacer con un pecador. No tienes ni idea. No podéis entender lo que es un pecador en mis manos para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? Oh, hermano, podríamos cometer el error de tomar esta parábola y pensar que Jesús está hablando a religiosos y que, bueno, sí, algún religioso es un odre viejo. No. Jesús está hablando a pecadores que se quieren acercar o se acercan a Jesús. Se está hablando de nosotros. Y que muchas veces actuamos como los discípulos. Nos habla a nosotros y nos dice que para el vino nuevo hace falta ser transformados por Cristo, hay que pasar por la cruz. Porque muchas veces sí nos acercamos a Jesús, pero no tenemos claro lo que implica eso. Los discípulos sí tenían claro que Jesús era el Mesías y siguieron al Maestro, pero no tenían idea de lo que implicaba que fuese el Mesías. Sí lo seguían, sí sabían que solamente Él tenía palabras de vida eterna, pero no sabían todavía lo que el poder del Evangelio podía hacer en ellos. No tenían ni idea, pero Cristo sí. Muchas veces nos comportamos con viejos rudimentos, con viejas artimañas, con viejas estrategias que revelan que somos odres viejos. Sí nos acercamos a Cristo, pero no podemos, escúcheme bien, lo dice la parábola, Dios no va a derramar vino nuevo en odres viejos. El Espíritu Santo no va a llenar nuestras vidas, no va a ser derramado sobre nosotros en una casa vieja. Tiene que ser transformada y regenerada por Cristo. Tiene que ser nueva. El Espíritu Santo habita en una vida santa. Vino nuevo en odre nuevo para que se conserve y no se eche a perder. El vino viejo Cristo nos lleva a tener acceso al trono de la gracia. Nos transforma, nos cambia para que podamos recibir el vino nuevo. Pero no podemos pretender ser llenos del Espíritu Santo y del vino nuevo siendo odres viejos. Jesús no veía esa noche o esa tarde, no sabemos qué hora era, pero probablemente la tarde. No veía a Mateo allí celebrando una fiesta con sus amigos publicanos y pecadores. Eso lo veían los fariseos. ¿Sabe lo que veía Jesús? Jesús veía a ese hombre escribiendo el Evangelio. Jesús veía a Mateo como una columna apostólica en Jerusalén. Jesús no veía a Pedro pescando peces. Jesús veía a Pedro el día de Pentecostés convirtiéndose miles por el poder de Dios. No es lo que nosotros somos, es lo que podemos ser en las manos de Cristo. Dios nos llamó en este tiempo a predicar el Evangelio. Nosotros no vamos a dar por perdido a nadie.
Yo no doy por perdido su matrimonio, ni a sus hijos, ni a su familia, ni su hogar. Yo no doy por perdido a nadie. Dios no nos llamó a dar por perdido a nadie. Nos llamó a predicar a Cristo y el Evangelio de Cristo. Ahora bien, si Cristo lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Es lo que le puedo decir. Si Cristo lo hizo conmigo, créame, lo puede hacer con usted. Miren, la peor persona que se escribe en la Biblia sobre él es el rey Manasés, probablemente. El rey Manasés pasó a sus hijos por fuego. Hizo idolatría en el pueblo de Israel. Probablemente mandó matar a Isaías, profeta de Dios, Manasés. Y si la Biblia dice que ese hombre se arrepintió y Dios lo redimió, créame, Dios puede hacerlo con usted, para la gloria de Dios. El Evangelio no es ese mensaje que da por perdido a nadie, sino que brinda la oportunidad de ser salvos aquí y ahora, por el poder de Dios. Ahora, también le digo, ¿a cuántos odres viejos llamó Jesús en su ministerio? Miles. Miles seguían a Cristo. Miles vieron las señales de Cristo. Miles escucharon las palabras de Cristo. Sin embargo, sabemos que en ese aposento alto solamente había 120 odres nuevos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Lo que le puedo decir es que en ese aposento alto solo había 120 odres nuevos esperando el vino nuevo. Solo había 120 odres transformados por Cristo para poder recibir en ese instante el vino nuevo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, Efesios 4, 22 a 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, odre viejo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, odre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no con Cristo, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, odres viejos, aquí son hechas nuevas, odres nuevos. Hay que pasar por la cruz, hay que tener un encuentro con el Maestro, hay que reconocerse como pecador, arrepentirse de nuestros pecados, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador suficiente, y entonces, solo entonces, seremos odres nuevos para el vino nuevo. ¿Quiere el vino nuevo? ¿Quiere el vino nuevo? Oh, yo quiero el vino nuevo. Cada día ser renovado por el Espíritu Santo. Odres nuevos entonces. Odres nuevos. Ese es el mensaje que Cristo está lanzando en su primera parábola. Y ese mensaje es para todos nosotros hoy. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana.